Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Y estamos en presencia de César Saravia para comenzar de a poco a transitar la columna Sin Fronteras, esta columna que hacemos en compañía del colectivo Marcha, así que te damos la bienvenida. César, ¿cómo estás? Hola, Chacha, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, ando un poco. ¿Sí? Sí, pero eso no complica que yo te pregunte con qué vamos a ir el día de hoy. Me dijeron que por Colombia. Vamos a ir a Colombia, ahora que estuvimos hablando de climas cálidos y dengue, bueno. Una combinación vamos un poco hacia el trópico. Sí, y bueno, sobre todo vamos a hablar de lo que estuvo ocurriendo estos días, muy importante visibilizarlo, que fue la caravana humanitaria por la vida, por la paz y la permanencia en el territorio. Bueno, ¿qué sabemos de Colombia? Sabemos que Colombia viene viviendo uno de los conflictos armados más antiguos en el mundo, en Latinoamérica el más antiguo de lejos, y que a pesar de que han habido esfuerzos por desmovilizar a grupos armados, tanto de las guerrillas como de paramilitares, sigue habiendo una presencia muy fuerte de estos grupos, sobre todo paramilitares en los últimos años, que tiene una composición, digamos, muy variada, con algunas diferencias respecto a lo que fue los 90 y los 2000, donde tenían una función más vinculada al ejército. Hoy, de alguna manera, esa vinculación sigue existiendo, pero más subterránea, y además muy vinculada o muy insertados en los poderes locales, alcaldías, organizaciones sociales, ONGs incluso, lo cual viene generando todo un problema de desplazamientos en el territorio en Colombia, que fue una de las cosas que se proponía esta caravana denunciar, y que estuvo ocurriendo en los últimos días, entre el 23 de julio y el 14 de agosto, sobre todo en la región del Cauca, donde hay una fuerte presencia de grupos, digamos, armados, y que además contó con la participación de 100 organizaciones sociales, de más de 100 organizaciones sociales de distintos países, entre ellos, por ejemplo, el País Vasco, que muchas organizaciones se sumaron, y lo que buscaba la caravana un poco era recopilar datos de la situación que están viendo los territorios, las comunidades rurales, las comunidades campesinas, en este contexto, digamos, que sigue siendo muy fuerte en Colombia, en un contexto además donde hay una apuesta muy fuerte por parte del gobierno de lograr lo que ellos denominan la paz total, que toma una dimensión estratégica, ¿no? para Colombia. Sabemos que los sucesivos gobiernos colombianos han apostado más a una política seguritista, más de guerra. En este caso, para la izquierda y para el progresismo es fundamental poder dar otra alternativa para, digamos, en términos a largo plazo, poder generar otro tipo de política. Sin embargo, bueno, sigue siendo todavía un desafío y una deuda, ¿no? Uh-huh. Y esta caravana, entonces, tiene como objetivo juntar datos, recopilar datos de las poblaciones campesinas. Sí, que están viviendo, digamos, esta situación, y básicamente buscaba denunciar 4 cosas, bueno, 3, digamos: la expansión del paramilitarismo, está la violencia contra lideresas sociales, y el avance del modelo extractivista en las comunidades locales, sobre todo en aquellos lugares donde hubo desmovilizaciones. Lo que se observa es un avance de políticas agroindustriales, políticas de tipo mineras, que van avanzando sobre los territorios, frente a esa pacificación, entre comillas, que habilita de alguna manera que avancen estos proyectos. Y ni hablar del narcotráfico, que también sigue siendo algo que está muy presente en el territorio. ¿Y estos, digamos, es un proyecto específicamente del país colombiano, o vos decías recién está el País Vasco? Sí, es una caravana que se realizó en Colombia, particularmente en la región del Cauca, departamento de Cali, esa zona, que es de unas más afectadas, digamos, por este fenómeno, y que buscaba de alguna manera visibilizar esto que está ocurriendo. Y ahí invitaron a otros países. Sí, ahí, digamos, muchas, como parte de la solidaridad internacional, y bueno, dentro de ese marco también, dentro de Marcha, y bueno, La Tribu también, que nos encontramos muy relevante darle visibilidad también a la geopolítica y a las alianzas internacionales que hacen los movimientos sociales, no solo los gobiernos. Y en ese sentido, bueno, hablamos con Marilén Serna, que ella es de Congreso de los Pueblos, y nos cuenta un poco el objetivo de esta caravana. La caravana por la vida, la paz y la permanencia en el territorio se encuentra arribando en este momento al departamento del Cauca para hacer esa visibilización, ese conocimiento de los impactos que en el territorio está dejando los actores armados, pero también para conocer más de cerca cuáles son esas actividades, esas acciones, esos procesos de resistencia que las organizaciones y las comunidades hacemos para no dejarnos sacar del territorio y para mantener esa autodeterminación de los pueblos en las comunidades.
Bueno, ahí escuchábamos a Marilén que nos contaba un poco los objetivos. Este audio nos los pasó cuando todavía estaba la caravana. Recordemos que terminó el 23 y lo hizo en el departamento de Cali. Y además van a presentar en octubre un informe final. En estos días se presentó un informe preliminar donde ellos denunciaron algunos de los puntos. Por ejemplo, hablan de asedio y hostigamiento contra líderes y lideresas en las comunidades, buscando un poco que abandonen el territorio, que abandonen la lucha también. Después reclutamiento forzoso de menores y jóvenes para integrarse a grupos paramilitares, la infiltración de ONGs, de poderes locales y de estructura de autogobierno por parte de grupos paramilitares, y cómo estos grupos además se ponen al servicio de economías del extractivismo, el narcotráfico y otros tipos de empresas que buscan de alguna manera tener control de la vía de comunicación y el comercio, aprovechando estos grupos armados. Entre otras cosas, bueno, judicialización contra líderes y lideresas sociales. Y en ese sentido, digamos que para no quedarnos solamente con lo negativo, también hay una sistematización de experiencias de resistencia frente a este fenómeno, que son muy importantes en un contexto donde además hay todo un diálogo de paz a nivel macro, pero que encontramos muchos actores que una vez que se desmovilizan formalmente, al no contar con institucionalidad tan sólida, recordemos que prácticamente los acuerdos de paz en el gobierno de Duque, que fue el gobierno anterior a este, fueron básicamente abandonados, digamos, no se le dio mucho seguimiento, y eso evidentemente ante la ausencia de una política estatal habilita que de alguna manera sean otros grupos económicos y armados los que coopten de alguna manera esa estructura. Vamos a escuchar a Marilén, que nos contaba en voz propia un poco estas problemáticas que están viendo los territorios. La caravana se desarrolla en este departamento, puesto que es uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado. Básicamente, un primer conflicto que se vive en este territorio es que prácticamente todos los actores armados, tanto de las insurgencias como el paramilitarismo, como los actores ilegales militares, también legales, hacen presencia, se enfrentan y se disputan los territorios. Y en esa disputa de los territorios quedan involucrados al final las comunidades, tanto en los enfrentamientos armados como en el intento del control del territorio, poder dominar y mandar a las comunidades y hacer que las comunidades y las organizaciones se pongan al servicio de los actores armados legales e ilegales. Esa es la razón por la cual pues el conflicto armado se ha agudizado profundamente, afectando muy gravemente a las comunidades, y por eso es tan importante la presencia de esta caravana, para que conozca los impactos, pero también las formas como las comunidades nos hemos organizado y nos hemos movilizado para permanecer en nuestros territorios. Bueno, ahí escuchábamos a Marilén, que un poco nos comentaba los objetivos de esta caravana, lo que veníamos charlando, la posibilidad de sistematizar las experiencias de resistencia, pero también generar un núcleo, digamos, de denuncias que pueda salir, digamos, o que sirva para también activar la solidaridad internacional. Que, bueno, sabemos que en Colombia parte, digamos, de este proceso viene siendo bastante boicoteado también por parte de los sectores más conservadores, que de alguna manera ven como intereses económicos muy fuertes en lo que ha sido esta presencia de grupos paramilitares, esta persecución a los líderes y lideresas sociales. Y en el contexto de un gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, nos preguntamos, bueno, ¿qué está haciendo el gobierno en relación a esto? Y cómo está tratando de apoyar y acompañar a las comunidades rurales en esta lucha. Sabemos que es un gobierno que lleva 2 años y que este es un problema de hace más de 60 años en Colombia, pero de todas maneras queríamos preguntarle a Marilén cómo leían desde las organizaciones sociales el rol actual del gobierno de Petro y Francia. Bueno, nuestra situación como territorios rurales, en estos 2 años del gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, pues es una situación primero de esperanza, de que la política de la paz total pudiera traer tranquilidad a los territorios, pudiera impulsar esos procesos de paz en la medida que vayan surgiendo cambios y transformaciones, que vayan dando solución a las causas que generaron el conflicto armado, pero también la posibilidad de una negociación donde haya espacios humanitarios, acuerdos humanitarios, ceses al fuego, donde haya más tranquilidad y posibilidad de movilidad de las organizaciones y las comunidades en los territorios. Esto se ha complejizado, los grupos armados pues se han diversificado, pero también se han fortalecido, se han roto los
ceses al fuego, incluso hay varias crisis en las mesas de negociación, lo que ha profundizado pues en la ocupación territorial y la cooptación de las comunidades y de los movimientos sociales y la influencia de los actores armados sobre las comunidades. Bueno, ahí escuchábamos un poco lo que nos contaba Marilén. Sobre todo, bueno, el documento finalmente se presentó en Cali, este documento preliminar que se entregó entre otros actores locales del gobierno, pero también a algunas iglesias que tienen mucha presencia también digamos, en las comunidades afectadas. Y durante la trayectoria de la caravana hubo también muchos intercambios culturales con las comunidades indígenas. Se habló mucho sobre la violencia sexual también dentro de este proceso particularmente que se lleva a cabo, en el sentido de que son las mujeres quienes sufren también parte de esta accionar, de este amedrentamiento hacia las organizaciones sociales. Así que va a ser muy importante de cara a octubre poder ver el informe completo y acercar, digamos, distintas acciones de solidaridad internacional. En ese sentido, le consultamos para cerrar a Marilén cómo habían organizado esto. Hablábamos de que había muchas organizaciones, entre ellas el Congreso de los Pueblos, pero también distintas organizaciones que a través de las estructuras y la solidaridad internacional de movimientos campesinos se lograron articular para llevar a cabo esta caravana, y esto nos comentaba. Creo que tanto nuestra situación del conflicto armado, pero también los avances que en el marco de las luchas campesinas estamos dando, pues se amparan también y se apalancan en esas luchas internacionales, en esas luchas que el campesinado viene dando en todo el mundo por su reconocimiento, por su protección y por su supervivencia. Y en el marco de la construcción de paz, pues también decimos que lo que logremos construir acá como territorios de paz, como territorios protegidos, territorios y espacios humanitarios, contribuye no solamente a la paz del Cauca, de Colombia, sino también a la paz del continente. Bueno, ahí escuchábamos, nos contaba un poco la importancia de la solidaridad internacional y también desde territorios como Argentina u otros países poder conocer estas experiencias, teniendo en cuenta que hay muchos actores que también entran en juego cuando hablamos de los territorios acá, el narcotráfico, las empresas extractivistas. Entonces estas experiencias que logran robustecer a través de participación de varias organizaciones, de alguna manera generan visibilidad, y yo creo que eso es importante en el acompañamiento de las comunidades. Así que vamos a estar pendiente de qué sigue. De que salga el informe, ¿no? Sí, de que salga el informe y por supuesto siempre acercando ahí la denuncia y la solidaridad. Bien, quien habla es César Saravia, nuestro compañero del colectivo Marcha, que se hace presente cada 15 días para contarnos un poco de diferentes territorios sin fronteras, en este caso de la caravana en Colombia por la paz, la vida y la permanencia en el territorio.